Bueno, gracias a todos y bienvenida a Miami, Logans. Gracias. Es un gusto contar con tu presencia aquí. Pues mira, nos ha tocado leer tu último libro, de modo que me voy a referir a él de pasadita y varias cosas que en la lectura he encontrado, he recordado. Me gustaría empezar por decir que está lindamente escrito, se los recomiendo. Además me pareció un libro muy honesto y me pareció también un libro muy necesario por varios motivos que quisiera mencionar. Por ejemplo, entre otras cosas porque da fe, es testimonio de los niveles de delirio a los que puede llegar la mitología revolucionaria. Por otra parte, me recuerdo mucho porque en mi casa particularmente pagamos ese precio. Tengo una hermana muy querida, hoy está totalmente derechizada, pero para entonces, a finales de los años 70, compró en grueso esa mitología guevarista y bueno, pagamos en casa un precio alto. Eso fueron días de cárcel y de granadas y de una niña de apenas 17 años. En fin, de modo que eso también me lo rememoró, estoy hablando de finales de los años 70, eso también me lo recordó tu libro. Y por otra parte, otra cosa que me gustó mucho del texto que escribes es que no es un texto resentido. Y eso lo digo porque me fue inevitable leerlo con ojos de venezolano. Y los venezolanos, por lo menos yo, ya estamos un poco resentidos con lo que nos ha pasado en estos últimos 20 años, entre otras cosas porque muy probablemente sea Venezuela el caso más doloroso, o no más doloroso, sino el caso donde el castrismo se haya sentado, que haya sido más trágica la pérdida y creo que más patética por lo tardío. Entonces yo tengo resentimiento, lo admito. Me di cuenta de eso, por cierto, hace algunos años estaba en Buenos Aires y una periodista me entrevistó. Yo estaba cumpliendo 50 años ese día, me acuerdo, de la entrevista, y la señorita me preguntó si yo tenía resentimiento respecto al chavismo. Y yo dije, mire, la verdad, hoy que estoy cumpliendo 50 años, quisiera decir dos cosas que espero no sucedan. Una, espero no ser un viejo verde, no me gustaría para el futuro. Y lo otro, no quisiera ser un anticomunista. Y entonces ella me dijo, bueno, lo de viejo verde lo entiendo. ¿Y por qué le duele tanto ser anticomunista? Y yo le dije, porque detestaría pasar el resto de mi vida enfrentando algo tan atrasado. De modo que, bueno, no he tenido esa suerte y nos hemos tenido que dedicar, como muchos otros venezolanos, a ser anticomunistas. Bueno. Perdón. Tu libro, y por aquí termino, también me recordó a una figura que no sé si conocen aquí en la sala. Perdón. ¿Tienes 5 minutos? Ok, 5 minuticos, sí. Que es Willy Münzenberg, que no sé si alguien aquí en la sala lo conoce. Willy Münzenberg es probablemente el más grande propagandista del siglo XX. Es como una especie de antihéroe personal mío. Yo me dedico al mercado político y tengo años averiguando sobre Willy Münzenberg, que apenas lo están rescatando, porque era un personaje muy oscuro. Y lo han ido rescatando conforme se van develando documentos secretos de la Unión Soviética. Willy Münzenberg conoce a Lenin en Zúrich y años más tarde conoce a Stalin. Y Stalin le encomienda nada más y nada menos que sea el propagandista de las ideas comunistas en Occidente. Bueno, entonces él, un hombre genial, le dice a Stalin lo siguiente. Le dice a Stalin, mire, nosotros vamos a promocionar el comunismo en Occidente, no llevándole estas ideas a los obreros y a los sindicatos, no. Nosotros le vamos a llevar estas ideas a los intelectuales y a los artistas, que son los líderes de opinión de la clase media. Willy Münzenberg les tenía muchísimo desprecio, los llamaba la patota de los inocentes. Él decía que los intelectuales y los artistas eran bobalicones, eran ingenuos, eran pendientes de su ego, y además desconocían totalmente
los mecanismos del poder y del dinero. Bueno, ese programa de William Musenberg fue muy exitoso. Hay un profesor de Columbia que por ejemplo, ha revelado que contactó a Pablo Picasso, a André Malraux, por cierto, que tú citas en tu libro, a Dos Pasos, a Dorothy Parker, a Luis Aragón, a Dashiell Hammett, a Paul Nizan, a André Gide, a Albert Einstein, a Anatole France, a H.G. Wells, a Bertrand Russell, a Ernest Hemingway, al grupo de Bloomsbury. Bueno, la lista es larguísima. La lista es larguísima. Es decir, en pocos años, este señor, Willy, contactó probablemente a las cabezas más prestigiosas de Occidente. Yo tengo la hipótesis hoy de que a lo mejor vía Malraux llega a tu papá. No sé, es una hipótesis que lanzo aquí muy aventurada. El caso es que William Musenberg además le dice a Stalin que hay que llegar a América Latina vía la Iglesia Católica. Es una cuenta fácil, siendo un continente mayoritariamente católico. Bueno, por allí se metieron. Por cierto, eso lo estamos pagando hoy en día con el Papa Bergoglio, ¿verdad? Que compró esa tecnología Musenberg a todas luces. El caso es que en Venezuela, ¿verdad? Tú que eres mitad, ¿verdad?, venezolana, en Venezuela esa tecnología Musenberg la hemos pagado muy caro, porque cuando llega Chávez al poder, se encuentra lo que yo creo es la clase intelectual más desprevenida e ingenua del continente. Y la prueba es que en el año 98, ustedes recordarán, varios de los intelectuales más prestigiosos del país le hacen un panegírico a Fidel Castro, que por cierto ya es inútil citar porque muchos de esos intelectuales, muchos han sido perseguidos ya por el chavismo o han perdido simplemente sus condiciones de vida en Venezuela. En fin, el caso es que esa tecnología atrasada, con años de atraso, nos llega a Venezuela. Y en Venezuela la lista de intelectuales artistas que captó el chavismo es enorme. Algunos muy prestigiosos, como Noam Chomsky, que yo admiré personalmente muchos años, no por sus ideas políticas, sino por su carrera como lingüista. El caso es que, bueno, la lista de intelectuales y artistas que le dieron prestigio al chavismo es enorme. Manu Chao, anoté aquí, Vicente Fernández, Benicio del Toro, Kevin Spacey, Danny Glover, Michael Moore, Courtney Love, la cantante Mia, Roseanne Barr, que por cierto apoyó a Trump, ahora no sé si ya se volvió, Oliver Stone, la lista es muy larga. En fin, García Márquez, ustedes los conocen. Para cerrar, el punto es el siguiente, que, por cierto, William Musenberg muere en Grenoble, en condiciones muy estalinistas, porque creo que se peleó con Stalin y lo mandó a pagar así en un parque, muere en Grenoble. El punto es que apenas está siendo descubierto este personaje, y yo creo que cabría hacer una película de Hollywood llena de traiciones, llena de zancadillas, llena de historias perversas, ¿verdad? Pero tengo la convicción de que esa película en Hollywood no se va a hacer. Por cierto, el libro tuyo merecería una película de esas, ¿verdad? Porque es una narración que se cuenta con ese gusto, ¿verdad? De todos esos tejemanejes. Pero me temo, infelizmente, que esa película en Hollywood no se haría porque implicaría ver retratado una historia que creo que al progresismo no le va a gustar. De modo que en ese sentido soy pesimista. Bien, lo dejo por aquí. Solo unas pequeñas hipótesis. Un gusto haber leído tu libro y bienvenida a Miami. Gracias.